El año pasado estuvimos hablando de este mismo tema sobre el cáncer de mama en sí mismo como enfermedad, ¿ya? Pero en la medida que uno va trabajando con las pacientes, con los familiares de los pacientes, y uno los opera, los ve en la clínica, los ve después de los controles, hay varias cosas en común, ¿ya? Que a todos les llama la atención o les resulta un poco, les causa temor en el fondo. Y de esas cosas justamente es que quiero comenzar a hablarles ahora. O sea, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes, me imagino, veo algunas caras conocidas, alguno de ustedes habrá tenido cáncer de mama o algún familiar con cáncer de mama o con cualquier otro cáncer, la verdad. ¿Se han preguntado alguna vez qué cosas le provocan miedo cuando le dan un diagnóstico de cáncer? Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué les asalta? ¿Qué cosas se les viene a la cabeza cuando alguien dice, ¿sabes qué? Tienes un cáncer, tu biopsia salió mala. ¿Cuál es el principal miedo que morirse? ¿Qué otros miedos más asociados a la muerte, por ejemplo? Hay gente que no lo asocia inmediatamente a la muerte. Dolor, las lucas, cuánto me va a salir esta enfermedad, con cuánto me va a tener que endeudar, ¿ya? Los, todo el proceso que implica el tratamiento de este cuento, todo el proceso que implica tratarse esta enfermedad, que al fin y al cabo es una enfermedad, que es como cualquier otra enfermedad, tiene un tratamiento que es costoso, que es doloroso muchas veces, que es largo también, y un poco también de eso es que les quiero venir hablando. Uno de los miedos más grandes que tienen los pacientes, por supuesto está el tema de la muerte, es esto. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué cosas me van a hacer? ¿Qué significa que yo me tenga que tratar por un cáncer de mama? ¿Ya? Entonces, justamente la charla que les voy a hacer ahora es justamente esto, el temor a los tratamientos, qué consisten, en qué estamos actualmente, qué estamos haciendo, qué le estamos ofreciendo, por qué la señora al lado la están tratando distinto que a mí, por qué mi vecina tomó tal o cual medicamento y a mí no me lo están dando, ¿ya? Les voy a hacer una pequeña reseña, que es una cosa muy corta, no me voy a detener mucho en esto, sobre todo qué es el cáncer de mama, a quién afecta principalmente y si es frecuente o no es frecuente. Es como una especie de introducción lo que voy a hacer. Más bien me voy a detener en este último punto que está acá, que es la situación actual en el tratamiento. Sobre qué es el cáncer de mama, lo hablamos el año pasado también, está muy difundido en todas partes. En el fondo es una enfermedad, como cualquier otra, que consiste justamente en lo que está puesto arriba, a grosso modo, sobre el crecimiento y multiplicación acelerada y descontrolada de las células de la glándula mamaria. Y esto puede ocurrir y vale para cualquier cáncer en el fondo. Una célula que se le ocurrió por una mutación, por montones de causas, ojo, no es una sola causa, comenzar a crecer en forma descontrolada y empieza a ocupar un espacio que no le corresponde y forma un tumor. Y además un tumor que está en contacto con vasos sanguíneos, con vasos linfáticos, que tiene la posibilidad y la potencialidad de irse a otras partes y eventualmente terminar en lo que nos dijeron acá, la muerte de un paciente. ¿Es importante el cáncer de mama? Sí, es súper importante. De todos los cánceres que ocurren en las mujeres, estos son datos hasta el 2007, pero esto se mantiene más o menos igual actualmente, es el cáncer más frecuente en las mujeres acá en Chile y en el mundo también actualmente, ¿ya? ¿Mata o no mata pacientes? Sí, también. Y fíjese que es la primera causa de muerte por causa oncológica. En las mujeres también acá en Chile, son datos un poco más recientes, pero también se sigue manteniendo. Hasta hace un tiempo atrás era el cáncer cervicouterino, pero ahora sí es el cáncer de mama. ¿Bien? Y en este otro cuadro acá les estoy graficando que la gente que se muere por cáncer de mama está en directa relación con la edad. Es un cáncer que está relacionado a la edad. Mientras más mayor, por poner, como dijo el Guaso, es la señora, más posibilidades hay de que tenga un cáncer de mama. ¿Ok? Respecto a los tratamientos, y este es el punto en el que me quiero detener. Aquí les quise como englobar cuatro cajones, por así decirlo, con los tratamientos disponibles actualmente. Estos tratamientos llevan años probándose, décadas probándose. Y aquí es importante que ustedes tienen que saber, todo este tratamiento y todas estas cosas que a los pacientes se les ofrece, es información que descansa en los hombros de decenas de miles de mujeres que han sido sometidas a tratamientos experimentales algunos, otros no, que han confirmado su beneficio, que han confirmado su efectividad, que no es que a alguien se le ocurrió darlo porque vamos a darle plata a la farmacéutica. No es porque a alguien se le ocurrió porque el doctor de acá le gusta tal o cual remedio. Es que estas cosas de verdad funcionan y están respaldadas por miles y miles de mujeres y de casos a nivel mundial que dicen que estas cosas funcionan efectivamente. Y si funcionan, y sí tienen riesgos, pero funcionan aún más que los riesgos que tienen. Y por lo tanto los estamos ofreciendo y tenemos la posibilidad de dárselos. ¿Ok?
Lo primero que uno piensa cuando le hacen un diagnóstico de cáncer, la cirugía. Cuando a uno le ofrecen una cirugía, ¿sabes qué? Te tienes que operar y te voy a sacar la mama. ¿Qué cosa, por ejemplo, le da susto al común de la gente cuando alguien se va a operar? Que es muy romántico, es una cosa como que se ve incluso desde las películas y qué sé yo. La anestesia. La anestesia me va a hacer mal. No, anestesia general no, por favor. No, que esa cuestión no, me voy a ir en el sueño. Bueno, ojalá, la verdad, sería una forma muy bonita de morirse en fin y al cabo, ¿no? Pero no, eso pasa en las películas o pasaba mucho antes. Ya no ocurre eso de que la anestesia general provoque algún tipo de inconveniente. Y hay gente que tiene que anestesiarse por montones de causas, muchas veces durante una hospitalización. Pacientes hospitalizados por urgencia, qué sé yo, y no tiene un mayor tipo de problema para ese paciente, ¿ya? Dentro de las cirugías, aquí se las voy a nombrar, no se asusten por las fotos, tenemos varias. Las conservadoras, las radicales, las profilácticas. Así más o menos como a grosso modo. Hay montones de variantes, montones de alternativas, pero quedémonos con esta. Las conservadoras, como esto de acá. Ojo, perdón, el parchecito no lo puse yo, no soy tan cartucho, pero son otras necesidades que nos llevan a poner esas cuestiones, ¿ya? Pero las cirugías conservadoras consisten en esto, conservar la mama. Por eso se llama conservadora. Si uno puede conservar la mama y mantener la mama de esa paciente, lo hacemos. Cuando no se puede, caemos en esta alternativa, una cirugía radical, sacamos la mama entera. Y si la persona no tiene un cáncer de mama, pero sabe que le va a dar, y no es porque sea pitoniza, sino porque tiene un test genético que dice, tú tienes un 90% de posibilidades de que te dé un cáncer de mama en algún momento de tu vida, opta a esto. ¿Se acuerdan del caso de Angelina Jolie? Lo mismo, eso mismo. Y está muy de moda, muy en boga. Esos test genéticos están cada vez más disponibles. No cuestan un ojo a la cara, son caros, sí, alrededor de 200, 300 mil pesos, pero es uno en la vida, no varía, y con eso uno puede saber si tiene o no tiene un riesgo aumentado de tener un cáncer de mama. Por ejemplo, y aquí les hago una pregunta a ustedes. Si yo tuviera un cáncer acá, esta señora, por ejemplo, ¿cómo creen que le va a ir a ella mejor? ¿Si yo le conservo la mama o le saco la mama entera? Que es lo que comúnmente me dicen, por favor, sáqueme todo. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque queremos fregarle la vida a esa señora y porque queremos que se enferme después. Uno, porque no está avanzado. Uno, porque el que el cáncer vaya bien o vaya mal no depende del cuchillo. No depende de lo grande de la cirugía, ¿ya? Depende de las características del cáncer. Yo me dedico a sacar una mama entera es porque físicamente me es imposible conservar una mama porque el tumor es muy grande, porque está la piel mal, en fin, un montón de características. Pero en el fondo, una paciente que tenga un tumor pequeñito, si yo le hago esta cirugía o le hago esta cirugía, va a ir exactamente igual. Es por eso que esta cirugía es la cirugía por definición para el cáncer de mama. Si no la puedo hacer, llego a esta. ¿Ok? Así que traten de conversarlo con demás personas. No significa que porque yo le saque la mama completa, esa persona va a ir mejor. ¿Ok? Actualmente ya se sabe que eso no va a ser así. Siguientes cirugías que se pueden hacer, y aquí viene la parte de las reconstrucciones, la parte estética. ¿Ok? Cuando una paciente como la anterior le tuvimos que sacar la mama, puede optar a esta opción, hacerse una reconstrucción mamaria. Y las reconstrucciones son montones de alternativas. Y yo siempre le comento a mis pacientes, la reconstrucción mamaria no es una cirugía, es un proceso dentro del proceso del tratamiento del cáncer de mama. Tenemos varias alternativas, o usamos tejidos de la misma mujer, se dan vuelta por debajo y se fabrica una mama con los tejidos del abdomen, o se puede poner un expansor y al fin y al cabo termina con una prótesis. ¿Ya? Ventajas tienen una, ventajas tiene la otra, desventajas también. Obviamente uno escoge con la paciente cuál es la mejor alternativa. ¿Bien? Pero esto es una reconstrucción mamaria. Cuando ustedes dicen que una persona que tiene una enfermedad X se va a atender con un cirujano plástico y le va a hacer una reconstrucción, porque por ejemplo se quemó y le va a hacer cirugía reconstructiva, esa persona, si fuera un chico, ¿va a quedar como Brad Pitt? No, va a quedar mejor que antes, lo suficiente quizás para sentirse mejor, pero es una reconstrucción. Esto no es una cirugía estética, ¿ya? O sea, no vayan con esta idea que van a terminar así, porque no, ¿ya? O sea, acoteemos las expectativas. Nosotros estamos tratando de
mantener un volumen mamario, eventualmente se pueden hacer muchas otras cosas. Tatuaje de pezón, por ahí tenemos un chiquillo que nos va a ayudar con eso. Inyección de grasa, dibujar los contornos, en fin, es un proceso al cual pueden acceder o no. Generalmente no acceden. Generalmente se quedan con esto porque están hasta acá arriba de médicos, de clínicas, de cirugía, de tratamiento, de lo que sea. Pero es eso, es una reconstrucción, ¿ya? No es una cirugía estética, no se van a poner prótesis para tener como la delantera así de televisión que se busca, porque no va a ser así, ¿ok? Segundo tratamiento disponible actualmente, y este yo creo que es el que menos se conoce, en el que más dudas hay, la radioterapia. ¿Qué les tinca que es la radioterapia? A ver. ¿Qué les pasa? ¿A qué les suena? Rayos. ¿De qué? ¿De amor? ¿Láser? ¿Ya? ¿Qué otro tipo de rayos se les ocurre que hay? Allá, Bierka. En realidad se llama radioterapia porque tiene que ver con radiación. La bomba atómica, ¿ok? Elementos radioactivos que a uno le enseñan en el colegio de repente. Sí, son tóxicos. Si yo me someto a una fuente de radiación, me puedo eventualmente llegar a morir. Aquí el tema es la dosis. La radiación está dentro de este aparato, que hay un elemento que es radioactivo, que está debidamente confinado y protegido para que solamente irradie un sector que nosotros queremos que se afecte. Nada más. Ni más arriba, ni más abajo, ni más allá, ni más acá. Por lo tanto, primer mito con la radioterapia. La paciente sale de acá y puede estar en contacto con quien quiera. No va a andar irradiando al resto de la gente, porque el elemento radioactivo está acá. Me fui para el otro lado. El elemento radioactivo está ahí, no en la paciente. ¿Ok? La dosis que se aplica abarca toda la mama. Por lo tanto, protege, en el caso que hagamos la cirugía con lo que les contaba yo, que es esto de acá, conservadora, la radioterapia tiene como objetivo tratar el resto de la mama. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la radioterapia se parece más a la cirugía que a la quimioterapia. Bien, son dos tratamientos locales de la mama. Es relativamente corta, dura un mes, un poco menos de repente. Existe la posibilidad de hacerlo por fuera. Eso quiere decir que el aparato está acá y la paciente se somete a la radiación en un periodo de varias semanas. O puede ser también intraoperatoria, que es como esto que se muestra acá, que durante la cirugía se introduce esta sonda, introduce un poco de radiación y luego la retiramos. Y el paciente sale de pabellón ya irradiada, pero radiada parcialmente. Después tiene que igual hacerse esto, pero un tiempo más corto. ¿Bien? Y aquí viene el gran cuco. La quimioterapia. Todas han escuchado hablar alguna vez de la quimioterapia, me imagino. Todas saben de alguien en quimioterapia, todas han visto en la televisión, hay programas, hay series, hay películas dramáticas de gente muriendo con quimioterapia. ¿Ya? Es muy romántico también. Pero es un tratamiento, al fin y al cabo, y hay que darle su justa medida. ¿Qué creen que es la quimioterapia? ¿Qué se hace ahí? ¿Para qué sirve? ¿Se han preguntado alguna vez eso o no? ¿Por qué se da quimioterapia? Porque algunas sí, porque algunas no. La quimioterapia es esto, son medicamentos inyectados como este que está acá, como este dibujito que tenemos acá. Tiene una gran ventaja sobre todo lo otro que le dijimos nosotros anteriormente. A diferencia de la cirugía, a diferencia de la radioterapia, la quimioterapia son medicamentos que abarcan todo el cuerpo. ¿Y qué es lo que mata a un paciente con cáncer? Cuando tiene metástasis en otras partes del cuerpo, no cuando está acá, sino cuando ya se va a los pulmones, al hígado, al hueso, al cerebro, a otras partes. ¿Ya? La cirugía no puede contra eso, la radioterapia tampoco puede contra eso. Quien puede contra eso es esto. Por eso es súper importante. Y los mayores avances en el tratamiento de cáncer de mama actualmente están en este campo, en la quimioterapia, los medicamentos disponibles. Tenemos estos primeros que están acá en azul, que se llaman citotóxicos, que como el nombre lo indica son tóxicos. Muy bien. A los oncólogos, yo sé que no hay ninguno acá, así que voy a aprovechar de decirlo, les carga que les digan eso. ¿Ya? Pero sí, son venenos en el fondo. Venenos dados en dosis más bajitas, cortas, espaciadas en el tiempo, de manera que no provoquen un gran problema en la persona, ¿ya? Pero sí provocan problemas en las células tumorales. Y esos elementos tóxicos que se inyectan en el paciente tienen mucho más efecto en las células que están en crecimiento rápido, o sea, las del cáncer. Pero también hay otras células de crecimiento rápido que no son cáncer en el cuerpo, que son la piel, y eso incluye el pelo, por eso se cae el pelo, las mucosas, la boca,
el esófago, hay problemas de tipo dolor, inflamación de mucosas. Las células sanguíneas, la médula ósea, también sufre con la quimioterapia. Y esas son cosas que hay que ir midiendo y controlando en la medida que va el tratamiento. ¿Ya? Eso no es ajeno para el tratamiento y todos saben que es una de las cosas a vigilar. ¿Bien? Pero los citotóxicos tienen un gran problema. Ellos llegan y arrasan con todo, en el fondo. Lo bueno y lo malo. Lo malo sale mucho más afectado que lo bueno, pero con todo. Por lo tanto, se han ido diseñando estas otras cosas de acá que se llaman terapias blanco. Que blanco no se refiere al color blanco, se refiere al blanco como de un tiro al blanco. ¿Ya? Son medicamentos que están diseñados, no fueron descubiertos, sino inventados, creados y fabricados con un fin específico, atacar una cierta parte de la célula tumoral. Por lo tanto, tiene muchos menos efectos secundarios que la quimioterapia, son mucho más efectivos en lo que se propone que sean. Son estos dos tipos de medicamentos en general que no se los voy a explicar mucho porque entramos ya en una parte un poquito más tediosa, pero en el fondo tienen o ayudan a esta otra parte de acá a lograr un mejor tratamiento, mejor resultado para el tratamiento del cáncer de mama. ¿Qué desventaja tiene esto? Son carísimos. Ahí viene la duda también. ¿Cuánto me va a salir esto? Son súper caros. Algunos seguros los cubren, el GES algunos los cubre, la ley Ricardo Soto también algunos los cubre, pero efectivamente sí, siempre están saliendo medicamentos nuevos y la tecnología y en ese aspecto va más rápido que las leyes. ¿Ya? Y sí, efectivamente son caros, no les voy a mentir que no. Y el último tratamiento es esto, la hormonoterapia. El cáncer de mama es un cáncer que afecta principalmente a las mujeres porque las mujeres tienen más estrógeno que los hombres. ¿Ya? Y una de las formas de manejar o tratar el cáncer de mama es modificar la situación hormonal de la paciente. Hay varias cosas, hay también algunos medicamentos como el tamoxifeno, otros que están acá, o incluso llegar a la cirugía como sacar los ovarios, de alguna forma de disminuir la producción de hormonas de esa mujer. Bien, no es lo primero a lo cual uno recurre a esta cirugía, sino principalmente partimos por los de acá arriba. Si acá arriba no funciona, optamos entonces por operarle y sacar los ovarios a esa señora. Bien, todo eso tiene como un único fin, lo que les dije anteriormente, bajar los estrógenos en la mujer, disminuir la posibilidad que el cáncer vuelva, disminuir el estímulo que existe para ese cáncer, para que entonces podamos tener un control más estable, sin tener mayores novedades. Bien, son terapias súper nobles, por así decirlo. Son súper nobles, son buenas, bonitas y baratas en el fondo. Son pastillas con pocos efectos secundarios. Ajá. En realidad no, o sea, tú te refieres si no tuvieras cáncer de mama y te... Ok. Ajá. Sí. Sí, porque tú sigues produciendo estrógenos de alguna forma o de otra. ¿Ya? Ujú. Sí, hay un cambio para peor. Porque a pesar de que en la menopausia tú dejas de producir estrógeno, has estado suficientemente mucho tiempo sometida a tus propios estrógenos. Es decir, una mujer de 20 años que está produciendo estrógeno lleva 10 años, un poco menos quizás, con sus estrógenos, porque se desarrolló a los 12, ponle tú. En cambio, si tú tienes 50, llevas 40 años sometida a estrógeno y ese efecto cumulativo sigue estando. Y en la medida que sigas avanzando en tu edad, tu cuerpo igual produce estrógeno, menos cantidad, pero igual produce. Por eso que la incidencia de cáncer de mama es mientras mayor es la persona. ¿Ya? Pero en eso consiste el tema de la hormonoterapia. Como le digo, son medicamentos súper buenos, súper útiles, son bastante económicos, mucho, sobre todo este de acá, el tamoxifeno, es de no creer cuánto cuesta, de repente lo puedes sacar por 2.000 pesos. ¿Mm? No, es parte de, es parte de. Pero sí, ojo, hay condiciones que no son cáncer, pero que son premalignas, en las cuales uno da esto como para disminuir la posibilidad de que esa cosa premaligna se transforme alguna vez en un cáncer, ¿ya? Pero eso estamos hablando de prevención. Eso puede ocurrir también, pero en general se utiliza al final de todos los anteriores y se mantienen durante años, 5 años, 10 años aproximadamente. ¿Bien? No, lo que pasa es que las hormonas que a ti te dan para el tratamiento de la menopausia quirúrgica que te indujeron a ti,
no tiene relación con una mayor frecuencia de cáncer de mama. También está tabulado eso. El problema es cuando ya tienes tu cáncer de mama. Ahí sí, ahí uno tiene que suprimir en lo posible los estrógenos de alguna forma, ¿ok? Pero antes de que te dé el cáncer de mama, la verdad es que lo que hagas o no hagas con tus estrógenos no tiene mayor incidencia en eso, ¿ya? Ni las pastillas anticonceptivas tampoco, que también son estrógenos. Tampoco son un factor de riesgo para cáncer de mama, ¿bien? ¿Eso se puede medir los estrógenos en nosotros? Sí, se toman exámenes. Ahora, pero los estrógenos son siempre más o menos los mismos. O sea, acuérdate, el cáncer es una enfermedad que tiene muchas causas. Claro, porque yo, por ejemplo, porque también estoy operada, no Ujú, tengo nada, nunca me dieron ningún tipo de hormona, o sea, ujú. nada, Ah, perfecto. nada. Pero tu cuerpo sigue produciendo ahora. Claro, entonces esa era mi Sí. pregunta, o sea, ¿debería seguir tomar? Estrógenos, si tu médico te dijo que no, no, nomás. Ya. No es necesario. Ah, perfecto. Bueno, las preguntas con el micrófono. Ya, perfecto. Bueno, en realidad la otra cosa son las complicaciones. Efectivamente, nada está exento de complicaciones, ¿ya? En realidad las cirugías tienen todas estas complicaciones que son comunes a toda la cirugía. Obviamente son como los hematomas, infecciones, complicaciones en las prótesis, expansores. A veces la cirugía no te va a dejar la mama como tú pensabas que iba a estar, la cicatriz no quedó tan bonita como querríamos que estuviera. Ocurre, ¿verdad? La mama no es igual o no queda igual que anteriormente. La radioterapia también tiene sus complicaciones, que en realidad son más bien crónicas. Un poco en broma, un poco en serio, se dice que las mamas irradiadas quedan más duritas y más paradas que la otra, pero en el fondo ese durito y parado significa que están más fibrosadas y por lo tanto duelen más, ¿ya? Son un poquito más oscuras también. La quimioterapia también tiene sus complicaciones, como les decía yo acá anteriormente, problemas en las mucosas, bajan las defensas, inflamaciones de la mama, otro tipo de trastornos como nerviosos en las manos o incluso trastornos cognitivos. Hay una cosa que se llama cerebro de quimioterapia o chemo-brain, como dicen los gringos, en donde hay una lentitud, pérdida de memoria. Es verdad, no es que estén cansados o que tengan estrés, efectivamente tiene un efecto, ¿ya? Y la hormonoterapia tiene sus efectos como estos, síntomas similares a la menopausia y todo lo que ello acarrea, osteoporosis, dolores, en fin. Pero muertes por tratamiento, no, actualmente no. Se están descritos, obviamente. Hay gente que muere por quimioterapia, hay gente que muere en pabellón, pero son casos anecdóticos en el fondo, ¿ya? Con esto en realidad yo les quiero transmitir un poquito y que ustedes también sean como elementos divulgadores dentro de la gente que conocen, que ven, que saben que están en tratamiento, en procesos de diagnóstico, que no le tengan miedo al tratamiento. O sea, esta cosa no es algo que a nosotros nos guste hacer sufrir a la gente, para nada. Esto está súper probado, súper estandarizado. Y lo bueno dentro de lo malo que significa que el cáncer de mama es una enfermedad tan frecuente es que hay mucha gente con esto a nivel mundial y que se ha alcanzado a probar en montones de lugares los tratamientos, ¿ya? Hay mucha, mucha, mucha evidencia, mucho dato duro, mucha información. Aquí no hay nada como muy me tincó que va a ser así, ¿ya? Esto está súper avalado, está súper estudiado, está súper normado, ¿bien? Entonces, es uno de los cánceres que mejor tiene en cuanto a disponibilidad de tratamientos que existen actualmente. Tiene montones de alternativas y todas se pueden combinar de la forma que uno quiera. Depende de cada paciente y depende de cada tumor. ¿Bien? Eso. ¿Alguna pregunta, duda? Lo que pasa es que mi abuela tiene 83. ¿Ya? Mi abuela tiene 83 y en el consultorio le hacían mamografía y hace 2 años le dijeron que ya no más porque no, que estaba bien. ¿Ok? ¿Eso es verdad o No. no? Es hasta que se muera. Ah, Las mamografías, los estudios preventivos ocurren hasta el día que la señora se nos vaya. ¿Ya? ya. Ah, ya. Todos O tenemos sea, ella tiene casos que de exigir pacientes que le así. sigan haciendo Claro, mamografía. todos tenemos casos de pacientes así, que a los 70, 75 su médico le dijo, no, ya para qué, ya te salvaste chiquilla nunca más, y a los 80 les dio un cáncer de mama. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. Si no tenemos preguntas, al final tenemos también una pequeña ronda también de espacio, ¿no? Así que los voy a dejar con nuestra estrella mediática, con Daniela, que es nuestra psicooncóloga, recientemente adquirida por la clínica, nos va a ayudar también en todo. Ah, sí, hay una preguntita ya. Quisiera saber si es un mito que cuando, por ejemplo, a uno le da un cáncer de mama derecha, por ejemplo,
luego de ser operada y todo el tratamiento, ¿pasa igual a la izquierda y No. luego al útero? No, los cánceres no se andan pasando de un lugar a otro. Perfecto. ¿Ya? O sea, no tienen como, ellos no cachan en qué lugar están, ellos Ya. simplemente salen nomás. Lo que pasa es que como tú tuviste ya todos los factores de riesgo porque te dieron cáncer, tú tienes un poquito más de riesgo de hacer un cáncer en la otra mama, efectivamente, y por eso quedas en control siempre, ¿ya? Ah, perfecto. Y no es que se te Gracias. pase el útero ni nada de eso, ¿ya? Gracias, doctor. Ya, ok. Última pregunta y vamos con Daniela, ¿ya? Hola, yo quería saber si cuando uno tiene antecedentes fuertes de cáncer de mama, si hay algún tratamiento preventivo o solamente son las mamografías y en su caso la eco. ¿Te acuerdas lo que te contaba que hay un estudio genético disponible para saberlo? Eso uno se lo hace justamente a esos pacientes que tienen muchos antecedentes familiares o que tienen alguna persona muy joven con cáncer de mama, ya cercano, una hermana que le dio antes de los 40, ponte tú. Uno pide ese estudio y si ese estudio te sale malo, o sea, que tú tienes esa mutación, sí, puedes llegar incluso hasta operarte de ambas mamas. ¿Ya? Gracias. Hay alternativa. Quería. ¿Le paso el mando? Muchas gracias. ¿Esta cosa cómo se llama? Ahí sí. Hola, buenos días. Bueno, agradezco a la clínica que me invitó. Estoy en un espacio medio intermedio porque entro la próxima semana a la clínica, así que estoy como de estreno. Esta vendría a ser la primera actividad como oficial, pero ya el año pasado ya había estado aquí hablando de un tema similar. ¿Alguien estuvo en la actividad del año pasado? ¿No? Sí, ya me conocían entonces. Ya, si vuelvo a repetirme en alguna broma, ustedes se vuelven a reír con las mismas ganas, van a ser mi palo blanco, ¿ya? Bueno, vamos a conversar de un tema que es bien relevante, que tiene que ver con cómo ser una buena red de apoyo para un paciente con cáncer. Este tema, ¿por qué es importante? Porque finalmente a lo mejor nos va a ayudar no solo para apoyar a personas que están viviendo un cáncer, sino para apoyar a personas que están viviendo distintas crisis o distintos momentos de sufrimiento, ¿sí? Aquí hay varias pacientes, ¿cierto? La que quiera levantar la mano, ¿quién es paciente de cáncer de mama? Ya, ¿y quién es familiar o acompañante de paciente con cáncer de mama? Perfecto. Y los demás son personas que por interés vinieron, ¿cierto? Perfecto. Ahora voy a hacer una pregunta que probablemente muchos me van a levantar la mano. ¿Quién ha tenido a alguien cercano con cáncer? ¿Sí? Cualquiera. Casi todo. Bueno, por la prevalencia, ¿cierto?, que tiene la enfermedad, es probable que todos tengamos a alguien cercano con la enfermedad. Por lo tanto, que hablemos de cómo ser una buena red de apoyo es importante porque hoy día probablemente cada vez más vamos a tener a alguien cercano o vamos a tener a alguien que tiene a alguien cercano y es necesario que como sociedad empecemos a hablar de maneras a lo mejor más adecuadas sobre la enfermedad, ¿sí? Así que eso nos va a convocar hoy día. Como hablábamos y como decía el doctor, todos tenemos ciertas ideas sobre la enfermedad y ustedes decían ya algunas. Cuando hablamos de cáncer, pensamos al tiro en muerte, ¿cierto? Aún en casos de buen pronóstico, pensamos al tiro, el fantasma de la muerte aparece inevitablemente. Pensamos al tiro en dolor y pensamos en dolor incontrolable, en un dolor que no se puede manejar. Y esto porque hay muchas ideas que vienen desde el pasado sobre la enfermedad. Hoy día prácticamente todos los dolores son manejables, ¿no? Pensamos en mucho sufrimiento y pensamos también en debacle económica. A veces esta es una fantasía catastrofal que no nos atrevemos a confesar porque pensamos, bueno, en el contexto del sufrimiento y de la enfermedad, ¿cómo vamos a estar pensando además en un tema económico? Pero por Dios que puede ser una fuente de angustia cuando pensamos que a lo mejor no vamos a tener la capacidad económica para financiar una enfermedad de esta envergadura y cuando sabemos y conocemos historias de tantas personas que han perdido, lo han perdido todo, muchas veces por solventar una enfermedad catastrófica, ¿no? Pero de alguna manera todo esto ha hecho que hablemos y que tratemos el cáncer de una manera especial, ¿sí?
hablamos del cáncer distinto a como hablamos del resto de las enfermedades. No tratamos el cáncer como hablamos de las enfermedades del corazón, por ejemplo, que hoy día para la población representa un riesgo mayor que el cáncer, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo de que si nos encontramos, por ejemplo, con una compañera de trabajo, por ejemplo, y preguntamos por otra compañera que no hemos visto hace tiempo y esa otra compañera tuvo un infarto, probablemente nos van a decir, no sé, le preguntamos, oye, ¿y qué pasó con la Francisca? Y nos van a decir, no, que la Francisca tú no supiste, tuvo un infarto. ¡Ah! No te puedo creer. Pero si la Francisca tuvo cáncer, no lo van a decir de esa manera. No van a decir, ah, es que no supiste, la Francisca está con cáncer. Se dice bajito. Se dice con otro tono, se dice con una suerte como de, no sé si es de respeto, pero sí como de un silencio y con un cuidado particular, ¿no? Porque el cáncer tiene un halo de dramatismo y de temor que pareciera que si lo hablamos muy fuerte, lo fuéramos a hacer más real de lo que quisiéramos, ¿no? Y de alguna manera lo personificamos. De alguna manera también personificamos la muerte. Si uno piensa en la muerte y la piensa casi como vestida de una manera, como si fuera una persona o un ser. Yo durante mucho tiempo hice domicilios, fui a ver pacientes que estaban en etapas avanzadas de su enfermedad, ¿no? De cáncer de mama, o sea, no solo de cáncer de mama, de muchos otros tipos de cáncer. Y ellos decían, es que la pelá es la muerte. Entonces decían, es que la pelá anda por aquí. Ya se llevó a don Juan de la esquina y a la señora María y ahora vengo yo. Y se imaginaban, porque además siempre dicen que vienen de a tres, po. Entonces, y yo no sé por qué, pero resultaba. Siempre resultaba, pero en el fondo era esta idea de que fuera como una persona, ¿cierto? Como un ente, y que como que eligiera, y venía por uno o por otro. Y si uno piensa, la gente habla del cáncer en esos términos también. La gente insulta al cáncer. ¿Ustedes han escuchado que alguien insulta a la hepatitis? No, pero al cáncer se le insulta, maldita enfermedad, y se le habla también como si fuera un ente. Y los profesionales de la salud muchas veces también hablamos del cáncer como si fuera una entidad. Hablamos de que el cáncer se aprovecha de, que el cáncer se alimenta de, como si fuera un ser. Y el cáncer no es un ser. El cáncer es una mutación celular, es un descontrol del crecimiento de la célula, no tiene nada parecido a un ser, no tiene nada parecido a la voluntad de nadie, pero lo hablamos de esa manera. Y eso hace que se vaya construyendo una idea de que fuera una enfermedad como con una conciencia particular, etcétera. De hecho, esto cuando uno lo ve es súper claro cuando yo, por ejemplo, le pregunto o le digo a los niños que dibujen la enfermedad de alguno de sus abuelos, de alguno de sus padres, y los niños siempre lo dibujan como un bichito. Y eso es por la forma en que nosotros los adultos hablamos de la enfermedad, ¿no? Entonces, de alguna manera, este quitar al cáncer su identidad o su estatus de enfermedad hace que lo abordemos de una manera en particular, tiñendo la manera en que las pacientes lo enfrentan. Y así hemos construido todo un lenguaje en relación al cáncer. Hablamos de víctimas, de defensa, de supervivientes, de invasión, de fuego, de erradicación, de rescate, de guerra, de lucha, de batalla, de los guerreros, de los perdedores, de los ganadores. ¿Se han dado cuenta que todo como hablamos del cáncer es en esos términos? Todo es en lenguaje de guerra. Ella es una actriz que murió en la misma época que murió Javiera Suárez y que pasó un poco como desapercibido por el mismo hecho, y ella decía, yo no estoy luchando, estoy viviendo, yo no soy una guerrera, soy un amante de la vida, un poco desmarcándose de este otro lenguaje. En una sociedad como la que vivimos hoy día, que enarbola los valores de la autosuficiencia, de la fortaleza, del estoicismo, del ser siempre valiente, del no dejarse amilanar por nada, del siempre salir adelante solo,
el cáncer viene a poner en jaque lo que queremos pensar sobre nosotros mismos como seres humanos, que nos enfrenta con la vulnerabilidad, que nos enfrenta con la fragilidad, que nos enfrenta con la necesidad de ser cuidados, que nos enfrenta con la necesidad de cuidar del otro, que tiene tanto más que ver con nuestra naturaleza como seres humanos, ¿cierto? Y hemos creado, en el fondo, todo este lenguaje como una forma de manejar la angustia que nos provoca la enfermedad y como una forma de mantener a través de la forma en que hablamos el cáncer bajo nuestro control. ¿Se entiende? Lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos y vamos a ir viendo las consecuencias que eso tiene para lo que estamos hablando, que es contener a los pacientes y a nuestros seres queridos. Y esto es más o menos lo que vemos en los medios de comunicación. Así fue la penosa batalla final de Ricarte Soto, Michael Douglas y la lucha por su vida, Farrah Fawcett batalla contra el cáncer, Olivia Newton-John y la batalla por su salud, Patrick Swayze y la batalla, pierde la batalla de su cáncer, Hugo Chávez pierde la batalla contra el cáncer, Bombalet no puedo morir porque soy un luchador, el cáncer venció a Javiera. ¿Se dan cuenta cómo el lenguaje pone al paciente en un ring frente a la enfermedad? Y uno dice, bueno, pero con esto uno está diciendo lo difícil que es la enfermedad. Pero si uno pasa un poco el plumero y vamos más hondo, lo que estamos diciendo va mucho más allá de eso. Estamos diciendo que frente a un conflicto, ¿cierto? Frente a un conflicto de igual a igual, frente a una enfermedad que no es un conflicto, la enfermedad es una enfermedad, los pacientes ganan o pierden. Y eso es tremendamente injusto, porque no gana aquel que es más fuerte, ni pierde aquel que es más débil. ¿Se entiende? Cuando hablamos de que el cáncer venció a Javiera y tratamos a Javiera como una perdedora del cáncer, es tremendamente injusto cuando todos fuimos testigos de todo lo que ella hizo para poder sanarse, ¿no? Cuando hablamos de la penosa batalla final, o hablamos de la batalla por su vida, o de que pierde la batalla, estamos hablando de eso. Cuando hablamos de que, yo lo pongo particularmente porque cuando Bombalé fallece, ¿cierto? Los comentarios eran, le pudo ganar al cáncer y no a la depresión. Y esto es muy curioso porque con la depresión pasa algo similar. La gente piensa que la depresión también tiene que ver con la voluntad, al igual que el cáncer. A la gente con cáncer, las personas le dicen, es que tú tienes que tener ánimo, es que tú tienes que ser fuerte. Si tú quieres, puedes. ¿Y qué pasa entonces? ¿Que el que la enfermedad avanza no quiso? Y cuando uno está con algún cuadro depresivo, yo me imagino que aquí, por la cantidad que somos, muchos de nosotros ha tenido cuadros depresivos, ¿cierto? La gente también te dice cosas como esas. Pero es que tienes que tener ánimo. Y uno dice, pero qué buena idea, no se me había ocurrido. Eso voy a hacer. Gracias, voy a tener ánimo ahora. Si no se trata de eso, no se trata de tener ánimo. Sí, son enfermedades, ¿ya? Que escapan a la voluntad. Y muchas veces se trata el cáncer como una claudicación de la voluntad. Y se trata a los pacientes cuya enfermedad avanza, también cuando su enfermedad, los pacientes están incluso cerca de la muerte, como que se rindió, ¿no? Y así vamos hablando del cáncer en estos términos, la enfermedad como una guerra, tratamos al paciente como un guerrero, tratamos el cuerpo del paciente como un campo de batalla. En el mundo médico hablamos de los tratamientos como el arsenal terapéutico. Hablamos de la lucha como que fuera una actitud correcta. Es que tú tienes que luchar. ¿Qué es luchar? Todos se hacen los tratamientos que tienen que hacerse, pero le damos una connotación de violencia. ¿Sí? Hablamos de un ganador y uno dice, pero bueno, ¿qué tiene de malo que le digamos a un paciente que es un ganador? Que cuando definimos a un ganador, necesariamente estamos definiendo al opuesto, que es el perdedor. Y eso es tremendamente injusto. Ahí, me fui muy adelante.
¿Qué deriva de esto? Que cuando le decimos a un paciente que tiene que luchar, lo que le decimos es que no llore, que no decaiga, que tiene que ser fuerte, que le tiene que ganar, que tiene que tener ánimo, que tiene que pensar positivo, que no baje los brazos, que no se puede rendir, que no tiene que tener miedo las 24 horas del día. ¿Lo ven viable? No es viable. No es viable, y no solo no es viable, sino que no es sano. Porque parte del duelo oncológico, del duelo por la pérdida de la salud, por la situación en la que estoy, de una enfermedad de riesgo vital, aunque tenga un buen pronóstico, va a implicar que tenga pena por las pérdidas asociadas, que tenga temor y que tenga rabia. Y eso es parte de mi proceso. No solo es comprensible, sino que es necesario en términos de salud mental. ¿Sí? Porque va a ser lo que me va a permitir tomar contacto con la realidad que estoy viviendo. Si yo lleno de estas exigencias al paciente, lo único que voy a lograr es que viva su vivencia emocional en soledad. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que lo que pasa es que cuando hablamos de lucha, lo que estamos haciendo es mostrar el sufrimiento, eso no es cierto. Cuando hablamos de la lucha del paciente, lo que estamos haciendo es acallar el sufrimiento del paciente. Y lo que necesitamos es visibilizar el sufrimiento del paciente. Es que la sociedad y todos nosotros sepamos que la vivencia del cáncer no tiene nada que ver con el ser un guerrero fuerte que no se doblega ante nada. Al contrario, la vivencia de un cáncer, como la vivencia de muchas crisis, tiene todo lo contrario a esto, y nosotros como seres queridos, como red de apoyo, necesitamos estar puestos y dispuestos a acoger esas emociones. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué tenemos tantos miedos a las emociones? Porque vivimos en una sociedad en que todos tenemos que ser súper felices. Y hay toda una industria de la autoayuda y del wellness y del fitness y de que tienes que ser feliz y de que piensa positivo y que decrétalo y todo vendrá por ti y que tú tienes el poder de crearlo todo, y desde la omnipotencia. Y no vivimos en una sociedad que nos ayuda a aceptar la vulnerabilidad y a ir en el cuidado del otro. No en el cuidado del otro para hacernos cargo del otro, es ir en el cuidado del otro para que el otro también logre ser autónomo en su momento en que supere esa vulnerabilidad de mayor intensidad, pero todos somos vulnerables siempre. ¿Sí? Por lo tanto, todos estos mandatos, lo único que logra es que el paciente se sobreexija, que se levante cuando se sienta mal, ¿cierto? Que oculte su dolor, que oculte su tristeza, que oculte sus temores, que se agote, que esté completamente cansado o cansada, que se frustre. Porque hay muchos pacientes que dicen, yo vengo con súper buen ánimo, así que no se me va a caer el pelo con la quimioterapia. Entonces dice, es que eso no depende de ti. Y se va a caer igual y es parte del proceso, digamos. ¿No? Pero después cuando se cae el pelo, las pacientes o los pacientes no sienten, chuta, en realidad no tenía que ver conmigo. Sienten que se equivocaron, o que lo hicieron mal, o que esa vez que lloraron, o que esa vez que se preocuparon, sabotearon su propio proceso. Y eso es tremendamente injusto con ellos. Hay mucha represión emocional, porque si yo quiero ser un buen paciente, tengo que estar siempre contento y siempre feliz, porque ese es el mandato, ¿no? Hay conflictos con el entorno, porque sigo teniendo necesidades emocionales, pero nadie me las responde, porque el otro todavía no se entera que las tengo. Hay aislamiento, porque las sigo teniendo, pero me las vivo en soledad. Y hay conspiración del silencio, que es esta dinámica donde está el elefante sentado a la mitad del living y nadie habla de eso. O sea, tenemos el cáncer ahí, pero como la gente nos dice que tenemos que hacer la vida igual que siempre y mejor no hablar de la enfermedad, nos paseamos por al lado de la enfermedad y hacemos como que la enfermedad no existiera, pero ahí está, ¿cierto? Entonces, no se trata de hacer la vida en torno a la enfermedad, pero no podemos desconocerla, porque ahí está y va a estar un rato, ¿no? Entonces los pacientes, como hablábamos, ocultan síntomas y además se inhibe la búsqueda de ayuda, porque los guerreros no van al psicólogo. ¿Han visto un guerrero en el psicólogo? ¿Qué más impacta en el paciente? Bueno, todo esto además está a la base de la idea de que mis emociones me hacen mal
y que si yo lloro me van a bajar las defensas y que si me bajan las defensas me voy a agravar, ¿cierto? Porque está la idea de que el cáncer viene por las emociones y además se agrava por las emociones. Doctor, ¿eso es cierto? Eso es falso. Eso es un mito. ¿Ya? Entonces es importante saber que aunque yo llore y patalee, lo que más me va a hacer eso probablemente es que me voy a desahogar. Y lo peor que me va a pasar es que me voy a quedar con los ojos hinchados como papa, pero no va a pasar más allá de eso. Lo que sí va a ser un riesgo es que la represión de mis emociones se transforme en angustia y eso se puede transformar en trastornos del ánimo y eso me genera un cuadro depresivo que va a afectar mi bienestar emocional. Y el bienestar emocional es un valor en sí porque cada uno de ustedes es importante. Y la calidad de vida de ustedes es un valor porque ustedes son importantes, no porque influya o no influya en la supervivencia. ¿Sí? ¿En qué más influye? Que si yo creo que las cosas tienen que ver con un bienestar emocional o con mis emociones, entonces ¿para qué voy al médico? Mejor busco otras soluciones. La terapia del limón congelado, que es 10.000 veces más potente que la quimioterapia, que el cáncer que se alimenta del azúcar, los gorgojos, el MMS y otras tantas cosas. Estas son algunas de los tratamientos milagrosos que aparecen en internet y que aparecen todos los años nuevos, ¿ya? Hay muchos, ¿sí? Todos los años aparecen nuevos. Son tratamientos que no son gratis, que cuestan plata, que uno no sabe quién los comercializa y que uno cuando quiere creer y cuando quiere seguir haciendo cosas y cuando está con este concepto de que uno tiene que luchar, luchar, luchar y hacer todo lo que está a la mano de uno, cae en este tipo de cosas que no tienen ninguna evidencia y que sí pueden incluso tener efectos cruzados con los tratamientos que sí las tienen, que era lo que hablaba el doctor hace un rato. Porque empezamos a tener desconfianza de la medicina tradicional. Porque si yo creo que en realidad lo que causa mi enfermedad tiene que ver con mis emociones y con que yo tuve un matrimonio como la mona y qué sé yo, probablemente voy a buscar soluciones de otro orden. Y eso me puede llevar incluso a abandonar mis tratamientos, ¿no? Y empiezo a pensar también en todas las otras cosas que vemos comúnmente. Todas las teorías conspirativas, de que existe el tratamiento para el cáncer, pero que las farmacéuticas lo tienen. ¿Han escuchado eso? De que en realidad las farmacéuticas tienen la cura, pero la tienen guardada porque si no van a perder mucha plata. De que el Nobel de Medicina lo tienen secuestrado porque él tiene la cura para el cáncer, pero y aquí nuestro talento local que dice que hay experimentos humanos para propagar el cáncer. Y uno va creyendo todas esas cosas porque después uno ve unos documentales en YouTube y uno dice, igual tiene lógica lo que están diciendo. Y uno se va llenando de inseguridades y desconfiando de los tratamientos que uno va recibiendo y además se va insegurizando mucho más. ¿Cuál es el impacto de todo este discurso sobre el paciente que la enfermedad avanza? ¿Qué podríamos decir entonces bajo esta misma lógica? Que tenía poco apego a la vida, que tenía deseos conscientes o inconscientes de morir, que tenía conflictos no resueltos, que no luchó lo suficiente, que se dio por vencido, que se rindió, que perdió la batalla. ¿Les parece justo decir algo así de los pacientes que fallecen? No, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias tiene este tipo de abordaje en la población sana? Que cuando seguimos hablando del enemigo del cáncer, seguimos asustando a la población y seguimos demonizando la enfermedad en la población. Eso causa más miedo en la población y las personas con miedo no se realizan más exámenes. Las personas con miedo arrancan de los exámenes, ¿sí? Se siguen perpetuando los miedos, o sea, los mitos relativos al origen y a la progresión del cáncer. Si yo creo que en realidad no tiene nada que ver los factores de riesgo en relación al cáncer y creo que tienen que ver con mis emociones o con, no sé, hay personas que dicen que la mama derecha es conflictos con la madre y la mama izquierda conflictos con el padre o no sé qué, ¿cierto? Estas cosas se perpetúan, estos mitos, y menos voy a confiar en la medicina tradicional y en los exámenes para poder pesquisar la enfermedad. Y seguimos transmitiendo a la población sana
estas ideas que terminan por sobreexigir a las pacientes cuando efectivamente tienen la enfermedad. Entender lo que hablábamos antes, que el duelo, que la enfermedad es un duelo. Probablemente ustedes van a haber visto que el duelo es esto, que uno pasa por negación, de decir, no, esto no puede ser, los exámenes están malos, estos no son mis exámenes, se confundieron con los de otra persona. La rabia de decir, ¿por qué a mí? Y por qué no a la persona que salió en las noticias, que mató a no sé cuánta gente, por qué a mi mamá y no a esa persona, ¿cierto? La negociación de cuando uno dice, Diosito, por favor, que yo me sane y yo te prometo que, cuando uno tiene creencia, la tristeza de darse cuenta de lo que uno está y después la aceptación. Pero el duelo no es así, no es una etapa después de la otra, el duelo es mucho más parecido a esto. Uno va de la negación a la rabia, después uno vuelve a la negación, uno va a la negociación, cae en la tristeza, uno se vuelve a enrabiar de nuevo. Pero la idea es que a pesar de que yo voy de una emoción a otra, es ir avanzando. Esto tiene es mucho más como una espiral. Y las pacientes que están aquí pueden ser como dar testimonio de eso, de que hay momentos en que uno está súper bajo y hay días en que uno está súper alto y uno dice, voy súper bien, y después para abajo de nuevo, pero la idea es que se va avanzando. Entonces, lo importante es generar formas de contener que no sean culpabilizadoras ni sobreexigentes frente a la enfermedad y que podamos ser más empáticos. Cuando estamos todo el tiempo diciéndole al otro, es que tienes que tener ánimos, es que tienes que luchar, es que tienes que ser fuerte, es que no estamos escuchando al otro, no estamos acogiendo lo que le pasa, estamos dando una orden de cómo debiera reaccionar, ¿cierto? Y no estamos acogiendo la emocionalidad de lo que le pasa. Por lo tanto, aquí lo importante es la empatía, pero no es esa empatía que nos han enseñado siempre, de la empatía de ponerme en el lugar del otro en el sentido de qué me gustaría a mí. No, no es qué me gustaría a mí, es qué necesita el otro en función de las necesidades del otro. ¿Sí? ¿Se están quedando dormidos? Ya. Vamos a ver un video cortito sobre la empatía. Está en inglés, pero tiene subtítulos, así que pónganse los ojos, las que se tienen que poner ojos, y vamos a ver si funciona, porque estas cosas nunca funcionan. Vamos, amigo. En ti confío. Ahí sí. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage.
John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. ¿Qué les pareció? ¿Cierto? Y ese es un vicio. Es un vicio de nuestra sociedad el querer positivizarlo todo, el verle el lado amable a todo. Si no, todo tiene un lado amable, sobre todo en medio del sufrimiento. Pocas veces una persona va a verle el lado amable. Verle el lado amable o el lado positivo, que en psicología hablamos probablemente de una resignificación, viene después de un trabajo, de una vuelta, la pérdida de una pareja, ¿cierto? Probablemente uno le da la vuelta y después de un par de años uno lo logra ver y decir, fue bueno haber terminado con esa pareja, porque hoy día con la perspectiva del tiempo, pero si me lo dicen a los 2 días que terminé, no va a tener ningún sentido. Muchas veces pensamos, incluso con los pacientes, nosotros que somos profesionales de la salud o quienes acompañamos a alguien en sufrimiento, es que nuestra frase tiene que ser la frase para el bronce que haga que la persona esté arriba y se vaya, pero feliz para la casa. No. Nuestro objetivo y nuestra meta tiene que ser acompañar. Y ese acompañar puede ser desde el silencio, y ese acompañar puede ser desde el no sé qué decirte, pero estoy contigo, como decía el video. Sin imponer actitudes correctas, sin imponer estos rótulos que hemos hablado y que en el cáncer están tan instalados. Fíjense ahora en octubre, que es el mes del cáncer de mama, ¿cuántas veces van a escuchar la lucha y el contra y la guerra y los guerreros? Si las mujeres con cáncer de mama no tienen por qué son guerreras, son mujeres. Somos mujeres, son mujeres en situación de dolor como tantas mujeres, tantas habemos acá y hemos tenido otros tantos dolores, ¿no? Y tenemos que estar abiertas a poder contenerlos y apoyarlos en el fondo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Reconocer que el cáncer nos va a afectar a todos de maneras diferentes. Aceptar las diferencias individuales entre los miembros de la familia y el entorno cercano, porque el duelo lo vivimos todos. Y nos queda la escoba porque mientras unos estamos en la pena, otros están en la rabia, y ojalá estuviéramos todos en la misma, pero estamos todos en diferentes etapas del proceso. Aumentar la tolerancia por sobre la crítica. Reconocer y compartir las emociones, miedos y aprensiones que genera el diagnóstico y los tratamientos. Mantener una comunicación abierta y sincera. Aprender a escuchar lo que el otro quiere decirnos antes de nosotros imponer lo que necesita escuchar, lo que creemos que necesita escuchar. Mostrarse abiertos a oír sus necesidades y sensibles a sus emociones, dándoles el espacio que requieran para ser acogidas más que reprimidas. Un ejemplo claro es cuando un paciente, por ejemplo, quiere hablar de la muerte. Cuando un paciente dice, es que tengo temor a morirme. ¿Qué responde a nosotros generalmente? No hables tontera, no pienses en eso, la mala hierba nunca muere, tú nos vas a enterrar a todos nosotros, todos nos vamos a morir. ¿Estamos hablando de la muerte con eso? No, cuando alguien nos habla de la muerte, ¿qué debiéramos decir? ¿Has pensado en eso? ¿Qué te preocupa? ¿En qué has pensado? Mira lo que a mí me pasa con eso. Y hablar de la muerte, que es algo que no hacemos nunca. Todos, no estoy hablando solo en caso de pacientes, porque a veces hablamos de la muerte cuando la muerte nos pilla o cuando estamos frente a una situación en que nos obligamos a hablar de la muerte, pero todos debiéramos hablar de la muerte. Considerar que no siempre serán necesarias las palabras, el silencio también es capaz de acompañar. Recordar que la expresión de emociones no solo favorecerá que el paciente se alivie, sino también dará la oportunidad a los seres queridos para contener, consolar y expresar las propias emociones. ¡Ay, tenía otro video, po! Amigo, Piri, tócale la ventanita.
Tengo otro video, se me había olvidado. Estas son las 42 frases que una No mujer... hables de la no muerte, quiere que la vas a escuchar. llamar. Tienes que ser fuerte, ¿eh? ¿No te habías chequeado? El cáncer da por rencores guardados. Tienes que ser valiente. Si a mí me hubiese pasado lo que a ti, no sé lo que hubiera hecho. ¿Y para qué te vas a reconstruir si ni se te nota? Esto le pasa a las mujeres porque andan todas estresadas. ¿Para qué lloras tanto si el pelo vuelve a crecer y más bonito? Tú eres una guerrera. Me contaron que estás enfermita. La recuperación de esto depende 100% de ti. Yo tenía una tía que tenía el mismo cáncer que tú y se murió. Qué difícil debe ser esta situación para tus padres. No llores porque te van a bajar las defensas y el cáncer se va a ramificar. Hoy que te ves linda, peladita. Tan linda y con cáncer. No tengas miedo, tienes que pensar positivo. Ay, qué lindo te queda tu turbante. Tienes harto estilo. No llores por tu pechuga. Después se reconstruye y listo. ¿Cómo estás? No te veo con muy buena cara. ¿No te habías hecho la mamografía? No te quedes en cama, porque después no te vas a levantar más. Hicimos un asado, pero no te quisimos invitar. Como estás enferma, Dios manda estas pruebas a quienes son capaces de superarlas. No vas a tener que regalar tus gatos. Tu ánimo es lo más importante. ¿y te vas a sacar una nomás? Yo que tú me saco las 2 pechugas al tiro. No puedes negar que el cáncer es una bendición. Amiga, no me gustaría estar en tus zapatos. Tienes que luchar. Tan jovencita y con cáncer. ¿Por qué te dio cáncer? Tienes que estar bien por tus hijos. No tienes que decaerte ni pasar rabias. Eso es un alimento para el cáncer. Tu ex tiene la culpa. Pucha que te hizo sufrir. Por algo pasan las cosas. Tienes que alimentarte bien para que no te bajen las defensas. Tienes que vivir el proceso tranquila, relajada, sin miedo y con buena actitud. No asumas lo que necesito, pregúntame qué necesito. Sé que mi pelo crecerá, pero hoy me duele perderlo. Sé que mi vida es más importante que mi mamá, pero es parte de mí. No sientas pena por mí, siéntela conmigo. No me hagas sentir que mi enfermedad no es grave para subir mi ánimo. A veces con eso siento que no es importante para ti. Déjame llorar, eso no hará que mi cáncer avance. Acompáñame. Déjame hablar de mis miedos, eso no los hará necesariamente realidad. Escúchame. No critiques mi tratamiento médico, más que nunca necesito confiar en él. No me presiones a vivir mi enfermedad como una guerra. Ayúdame a enfrentarla informada y acompañada. No me fuerces a ser valiente. En mi fragilidad también está mi fortaleza. Vivamos el cáncer juntos, vivamos la vida juntos. Eso es. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Ahí va. Gracias. ¿Qué pasa si en el caso de que una paciente llega al médico y no muy en forma empática le dice que tiene cáncer? ¿Cómo abordar a esa paciente con todo eso que usted mencionó? ¿Qué forma? Porque yo conozco gente que el médico, sin ningún criterio, le ha dicho, usted tiene cáncer, pero no se preocupe, se va a morir. O no se va a morir o va a hacer tratamiento, pero de la forma menos empática que pueda haber. ¿Cómo la otra gente de afuera, su entorno familiar, amigos, la puede acoger? Si dice, no, pero es que si el médico me dice así, ¿cómo lo voy a tomar si la otra persona no tiene ni idea? Mi entorno no tiene ni idea de lo que está pasando. ¿Me explico? Sí. A ver, a lo largo de todo el proceso hay distintos hitos que pueden ser tremendamente dolorosos. La falta de comunicación es uno de ellos. De hecho, cuando uno ve en todas partes del mundo, cuando se hacen estudios o investigaciones de la mayor cantidad de reclamos de los usuarios, de los pacientes, tienen que ver con temas de comunicación, ¿sí?
Y esa es una de las cosas que uno acoge como psicólogo, y son las cosas que uno trata como psicólogo. Ahora, ¿qué se hace con eso? Eso se encuadra dentro del tratamiento, pero lo que más uno tiene que hablar con esa persona en particular es cómo le llegó a ella, cómo lo vivió, qué sintió con eso, qué fue lo que le afectó, porque eso se vive de distintas maneras en función de cada paciente. Hay personas que le afecta lo que el médico le dijo en sí, la noticia que el médico le dio, y hay personas que le afecta más lo que el contenido de lo que el médico le dijo es la forma, ¿no? Porque hay personas hay pacientes que te dicen, ¿sabes qué? Yo sabía que esto podía ser así, no es una noticia nueva, pero ¿por qué el médico me lo habló de esa manera o no tuvo la delicadeza para decírmelo de otra? Y le duele más la injuria al vínculo, la falta de empatía, que la comunicación en sí. Y es eso lo que se trabaja finalmente, la reparación de eso, o bien, en el otro caso, la asimilación de la noticia y el duelo de lo que significa la pérdida de la salud, o depende si tiene que ver con la posibilidad de que no hay opciones curativas, se trabaja eso también. Usted me está hablando del término psicológico. Sí, claro. ¿Qué pasa si esa persona no tiene acceso a un psicólogo? Es que debiera tenerlo. Si estamos hablando, por ejemplo, del contexto público, en todas las unidades debiera haber un psicooncólogo, y eso en todos los hospitales hay. Hasta donde yo sé, no debiera haber ninguno que no tuviera. Es más probable que no haya en el sector privado a que no haya en el sector público, por ejemplo. Pero en la mayoría de los centros oncológicos sí hay. Entonces el entorno tiene que... Y el entorno también debiera verse, o sea, los psicooncólogos debiéramos tratar no solo al paciente, debiéramos trabajar siempre con la familia completa, y no solo con la familia, también con ser puente muchas veces con los equipos. Sí, de todas maneras. Porque hay un cuestionamiento hacia el doctor, o sea, disculpa, hay un cuestionamiento hacia el médico, no hacia la enfermedad. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, estoy cuestionando al médico y no me estoy cuestionando la enfermedad que el médico me está diciendo. O sea, ¿qué te digo? ¿Te digo la verdad? Te la digo despacito, ¿sabes qué? Estás con cáncer. O te la digo fuerte, que el dolor sea ya. Vamos a sacar el parche purita. ¿Ve? Claro, o sea, ¿cómo lo hacemos? O sea, está bien, te lo digo firme. ¿Sabes qué? Estás con cáncer. Yo creo que ahí quizá hablando un poco por el gremio mío, en realidad, porque aquí veo que el culpable somos nosotros en general, pero sí, es verdad, pasa eso que tú estás diciendo. En general nosotros los médicos no tenemos esta formación ni nos gusta. No tiene por qué, po. O sea, No, tiene por qué. es que yo creo que sí hay por qué. Sí hay por qué porque estás trabajando con gente. Si es para eso me pongo a trabajar en un computador. Pero efectivamente sí te vas a encontrar una variedad enorme de médicos, unos súper acogedores y otros que son verdaderamente unas bostas, que están ahí sentadas, que ni te miran a la cara y te dan cualquier información. Pero eso ocurre a nivel de todos los ámbitos de la vida de cualquier persona. Te vas a encontrar con todo tipo de gente en todo tipo de situaciones, médicas, no médicas, personales, no personales, familiares, en fin. Yo creo que en el tema principal del cáncer parte un poco también porque tú tengas una muy buena relación con tu médico o con tus médicos, ojo, porque aquí no es uno solo, en general el cáncer lleva varios, un equipo de gente alrededor, y tú estás también en pleno derecho a pedir cambio de ese médico. Si tú no te llevas bien, tú no tienes un feeling con esa persona, tienes la opción de hacerlo. No te vas a encontrar, yo creo que en ningún centro hospitalario público o privado donde solo tengas una alternativa de médico. Puedes pedir, coger entre 2 o 3 o 4 probablemente para poder tratar, porque también estás dentro de tu derecho eso, ¿ya? Puede que tu ISAPRE, por ejemplo, te obligue a venir para acá porque es tu GES, por ejemplo. Pero dentro de esto tú tienes esa alternativa, si es que a ti no te acomoda esa persona. Así como, por ejemplo, si vas al taller a dejar la bicicleta y no te gustó cómo te atendió el chiquillo, vas más tarde, vas y te atiende entonces la dueña, por ejemplo. También lo puedes ver desde ese punto de vista. Y por otro lado, todo lo que dijo Daniela en cuanto a tu entorno familiar, eso tiene que seguir igual, de todas maneras, ¿ya? Es un poco como tú lo tomas y cómo te sientes con tu médico tratante. Y no porque tu médico tratante tú sientas que te trata mal, significa que tú tengas que quedarte con él. Puedes cambiar.
Sí, y también pasa que es algo que yo siempre trato de hacer visible, sin en ninguna medida justificar nunca los maltratos en ningún contexto, pero es importante también tener en cuenta de que cuando hablamos de humanización en salud, no es un compromiso que tiene que ser bilateral, en términos de que sean los profesionales de la salud los que tienen que estar comprometidos con la humanización de la salud para con sus pacientes. No es solo de nosotros los profesionales para con los pacientes. Las instituciones también tienen que estar comprometidas con la humanización de la salud, y los sistemas de salud también. ¿Y por qué se los planteo? Porque de repente uno se le olvida de que vivimos de repente en un sistema de salud que puede ser muy maltratador, y a veces es también maltratador con los profesionales. Y no se dan las condiciones necesarias para que se dé una buena relación clínica. Y eso agrava lo que decía el doctor en el fondo. Agrava de que no hayan los tiempos suficientes para poder conversar temáticas sensibles, que no hayan la privacidad suficiente, que no se dé el contexto apropiado, donde además también hay profesionales tremendamente explotados, en condiciones laborales muy precarias. Entonces, en el fondo, lo que les quiero plantear es que el compromiso con la humanización tiene que ser transversal, ¿no? Porque para que haya una relación de real cuidado, como hablábamos antes, los profesionales también debemos ser cuidados, y las instituciones, y tiene que haber un compromiso, siento yo, global. Pero es que de repente uno siente, por ejemplo, nosotros, yo tengo un enfermo en mi casa grande, o sea, está por un trasplante, ¿ya? Y nosotros, antes de esto, nosotros ya llevamos 10 años con esto, y yo he conocido todos los ámbitos, ¿ya? La salud pública, la parada que dice, claro, y todo eso. Y la salud pública, la gente tiene eso de que es público, es malo. Y las enfermedades son caras, o sea, lo que se hablaba esto. Entonces, cuando yo llegué a la parte pública, me dio pánico, porque de haber pagado clínicas, de todo, hubo un momento que ya no pudimos hacerlo. Entonces teníamos que inscribirnos en esto del sector público. Me dio pánico llegar, pero sabes que encontré gente que fue tan acogedora en un sector público. Yo vivo en Maipú, ya, en el Hospital del Carmen, que ahí ese hospital es como que todos los días pasa algo. Quieren matar a un médico, quieren matar a una enfermera, y es así. tremendo las condiciones en Pero las que también trabajan, sí. nosotros como pacientes no esperamos las explicaciones de los profesionales. Yo soy una persona que igual me daba lata, porque es el amor de mi vida el que está enfermo, pues entonces yo quiero que me lo atiendan así rápido. Pero también tenéis que ver a tu alrededor. A lo mejor el amor de mi vida está enfermo, está en un tratamiento, pero de repente llega gente que llega peor que él y que necesita la atención rápida, y la gente no lo entiende. Entonces, yo de verdad que estoy súper contenta del trato que tuvieron con él. Y cuando la gente habla del sector público como malo, yo generalmente trato de ver, o trato de indicar a las personas que traten de escuchar, porque hay pocos médicos. Yo sé que lo lamento, pero hay pocos médicos buenos, que cumple con todo, que es la empatía con el enfermo, que trata de solucionar cosas que de repente no se puede, y no porque no puedan ellos como médicos, sino que por los implementos, y porque hay una cantidad enorme de falta de cosas, porque ¿para qué nos hacemos los lesos? ¿Cierto? ¿Sí o no? Obvio. Entonces, yo creo que eso también nos falta a nosotros. También nosotros como pacientes debemos actuar de buena forma, creo. Sí, también una cultura de la inmediatez, yo creo, en todo, ¿eh? Todo lo queremos para allá, para ayer. Entonces, también eso presiona a todos, presiona al paciente, presiona al médico, presiona a los psicólogos, presiona a todo el sistema en el fondo. Y hay veces que, aunque están las posibilidades de hacer las cosas para ayer, no es lo mejor. De repente, justamente en el tema del cáncer de mama, hay una de las frases como cliché que yo les digo a mis pacientes: esta cosa no es una carrera de velocidad, esto es un maratón en el fondo. Aquí no sacamos nada con desbocarnos ahora en esta última semana que viniste y hacer todo listo y tenerte operado, tratada la próxima semana. Si este cáncer lo debes tener quizás hace un año atrás. No saco nada con apurarme ahora. Y 2, si empiezo a hacer las cosas ahora apurado, probablemente me voy a saltar etapas de tu diagnóstico o etapas de tu estudio que a lo mejor
me dan información que dicen que esa no es la mejor alternativa para tratarte, sino que quizás es otra. Entonces, claro, ahí hay un proceso de generar ansiedad y angustia, tanto los familiares como los pacientes, y uno los ve, cuando tú abres la puerta y ves entrando y se les ve en la cara, o sea, no es cuestión de preguntarles, pues, que están así como que, dime algo, te rompo la cara, poco menos. Entonces, y más encima dicen, no tengo nada que decirte porque los exámenes no muestran nada, tengo que hacerte otro más. ¿Ya? Y no es mi culpa, no es culpa de él, es así. ¿Ya? Entonces, es un tema yo creo que también de ansiedad, muchas veces. ¿Ya? Y muchas veces también ocurre lo que ella decía, si tú tienes un mal approach, una mala primera impresión con tu médico, no quiere decir que también va a ser las siguientes van a ser así. Date una oportunidad, pasa con todas las personas también. ¿Ya? Puede que a lo mejor no sea, hayan tenido un mal día también, somos personas igual. También tenemos nuestros problemas, también tenemos nuestras familias, nuestras deudas que pagar, todo el cuento. Y por supuesto, a lo mejor la siguiente vez no va a ser así, va a ser mejor. Bueno, y si aún así no te conviene o no te acomoda, búscate otro. Está la alternativa también, estás en tu derecho. La semana pasada a mí me tocó dar una charla para matronas para manejo de pacientes agresivos. Las historias que contaban y el nivel de agresión a las que estaban sometidas permanentemente es tremendo. Y para poder hacerla tuve que estudiar harto porque era un tema que me toque mucho desde la oncología. Y también pasa que los profesionales de la salud, a nivel mundial también, no solo en Chile, son los que están más expuestos a las agresiones dentro de todas las profesiones, ¿no? Dentro de la violencia laboral, los profesionales de la salud también son los que están más expuestos a las agresiones y las enfermeras y las matronas son las que están más expuestos todavía a las agresiones y es tanto así que está considerado como parte del trabajo. Entonces, yo creo que el compromiso con el buen trato tiene que ser de todos los estamentos. ¿Alguna otra pregunta? Por allá. Tiene el micrófono aquí. Hola. Mi consulta es puntualmente, ¿por qué mamografía? ¿Por qué mamografía? ¿No puede ser otro examen que sea menos doloroso? Pucha, sí, sorry, pero de verdad que sí. Fíjate que la mamografía es el examen por excelencia para el diagnóstico temprano del cáncer de mama. ¿Ah? No existe ninguna técnica, ninguna cosa en el mundo, ni sus alrededores, que te pueda prevenir el cáncer de mama. Ojo, o sea, no hay forma de hacer que tú no hagas un cáncer de mama. Si lo vas a hacer igual. Aquí la diferencia es si lo diagnosticamos temprano o no. Si yo te hago una ecografía y sustituyo la mamografía por ecografía, que es mucho más amable, mucho más amigable, más rapidita, estás conversando con la radiólogo, qué sé yo, estás viendo la pantallita, como si estuvieras viendo la guagua, ese examen te va a detectar el cáncer cuando ya es un nódulo, o sea, cuando ya es un porotito, que tenga cierta cantidad de tamaño. O sea, ¿Okay? con esto de que existe el escáner mamario no reemplaza ninguna... No, porque la mamografía tiene la capacidad de poder ver el cáncer cuando está recién partiendo, con una cosa que se llama cáncer in situ inclusive, que es virtualmente curable en su 100%, 99 y tanto por ciento de posibilidades de curación. Si yo reemplazo cualquier otra cosa, un escáner, una ecografía, lo que sea, sí, claro, te la vamos a pillar, la resonancia también te la va a pillar eventualmente, pero más avanzado. Son exámenes que requieren que el cáncer o el tumor esté más grande para que se puedan ver. ¿Okay? Sirven muchísimo, por supuesto, pero para ver otras cosas, pues para ver si se puede biopsiar, para ver qué tamaño tiene efectivamente, en fin, como complemento, pero como examen de diagnóstico temprano el cáncer de mama no hay nada como la mamografía. Sería lo ideal también tener una radiografía de todas las glándulas, no sé, una tiroidografía, una hepatografía, pero no podemos apretar los hígados ni las glándulas internas, pues la única que podemos apretar son las pechugas, no queda otra. Uno puede decir, pues los testículos también se podrían apretar, sí, pues, pero ahí estamos sonados, pues. Ahí no hay forma. Estamos sonados, ahí no hay manera de verlos así, no se manifiesta de esa manera. ¿Un quiste se puede convertir en cáncer o no? No. Si te dicen la palabra quiste y tú ves que te informe y dice quiste, estamos hablando de una cosa que es líquida. Y el líquido por concepto no se puede transformar en cáncer. Perdón, ¿varias qué? Mastitis. Mastitis, no, tampoco. No, tampoco, así tranquila. Doctor, una consulta. ¿La edad ideal para hacerse la primera mamografía y cuál es la edad donde más aparece el cáncer mamario? La edad ideal son 40, actualmente.
¿ya? En pacientes que tienen antecedentes familiares la podemos adelantar, los 35, 30 inclusive. Y la edad en donde más se empieza a manifestar el cáncer de mama es alrededor de los 50. De ahí en adelante. Pero mientras más aumentas en la edad, más aumenta el cáncer de mama. ¿Ya? ¿Qué es un nódulo hipocogénico? Es un tumorcito, bueno o malo, no lo sé, eso lo va a decir la biopsia, que tiene una característica en la ecografía que lo hace verse más negro que el resto de la glándula. ¿Ya? Y eso le da como alguna connotación sospechosa muchas veces y a lo mejor te piden que lo biopsien. ¿Sí? Para el control preventivo siempre es necesario la mamografía y la eco mamaria. No, la mamografía. Es suficiente. Es suficiente. Porque en ocasiones piden mamo y eco. Claro, en pacientes particulares, ponte tú, que de repente uno ve a la persona y uno se da cuenta que la mamografía a lo mejor no es muy útil, uno va y pide una eco además. Posterior a ver el resultado de la Exacto. mamografía. Por ejemplo, estoy hablando de pacientes sanas, o sea, gente sin ningún problema en realidad. Pero como medida así de estudio poblacional es la pura mamografía, solamente. Yo quiero hacer una consulta. ¿Mm? ¿Qué riesgo tiene el sacarse pechuga? ¿Riesgo para ti? Desde el punto de vista de cirugía, sí, es más riesgo. Es un área más grande a operar, hay más posibilidades de hacer un hematoma, hay más posibilidades de que quedes con alguna disfunción, o sea, dolor, molestia, cicatrices feas, cicatrices tensas, ponte tú, que te dificulten el movimiento de tu brazo, que sientas, que tengas como una secuela quirúrgica después de eso. Eso no se presenta en una cirugía parcial. Porque yo me gané una. ¿Te ganaste una? Felicidades. Pero no lo hice. ¿Ya? Porque de verdad me dio mucho miedo. Ujú. ¿Ya? Y me dio miedo. Encontraba así como que era por una cuestión, no por estética, sino que porque el dolor de espalda es horrible. Ah, pero te sacaste toda la mama. ¿O te hiciste una reducción? Ah, eso es otro cuento. Ah, no, perfecto. Eso, no, yo pensé que me preguntabas una sacar completa. Ya. Una reducción. Entonces me dio un pánico. Ujú. Entró así como el pánico, así como que todo fue el mismo día y no la hice. ¿Ya? Después volví porque me mandaron al psicólogo. Ajá. ¿Ya? Pero sabes que decidí no hacerlo. Quedé con mi dolor de espalda y todo, pero pensé que eso era más sobrellevado que lo otro. No sé cuál es la... Es que claro, ahí me estás preguntando entonces qué riesgo tiene la reducción mamaria. En realidad tiene poco riesgo. Es una cirugía bastante bien acotada, bien estudiada. En realidad que no es mucho el riesgo que tiene. Los riesgos que tienen son quizás tus expectativas en cuanto al resultado estético. Porque una vez más, una reducción mamaria por lo que tú te la ibas a hacer, no es una cirugía plástica estética, es una cirugía también reconstructiva. Entonces te deja cicatrices que no son pequeñas, son grandes y esas cicatrices eventualmente pueden verse feas. ¿Ya? Entonces ahí tienes que sopesar, ¿por qué quieres más? Si quieres reducir tu peso anterior para mejorar la espalda y a eso estás dispuesta a tener quizás unas cicatrices más o menos feas en la mama o no. ¿Ya? Porque si eso no es necesario, uno no... Porque yo, sabes que yo de todas maneras encontraba así como que desde chica, y siempre era como que, ya, y igual me da lata, cuando uno es chica, como que anda así, ya, después cuando uno entiende que eso ya no, ya uno, pero de verdad que sentí de repente que era como muy, no. Muy radical. Sí, porque al final igual... Pero el dolor de espalda es horrible, al principio sí, por lo otro que te cuesta encontrar ropa interior y todas esas cosas. Sí. Entonces, cuando de verdad que a mí me dio mucho miedo, y si a mí me lo plantean nuevamente, yo sigo con el miedo. Yep. Pero no sé si ahora lo pensaría y hacerlo no... Es que es una decisión 100% tuya. Esta vez sí, es una decisión 100% tuya. Es una cirugía que tú tienes que optar si tú la necesitas. Y tienes que poner la balanza. Nadie te va a decir, tienes que hacerte esto. Entonces, ese tipo de medicina tampoco ocurre ya actualmente. O sea, mucha gente todavía me dice, dígame usted qué me debo hacer. Yo no le puedo decir qué te voy a hacer. Yo te puedo poner todas las cartas sobre la mesa y tú conscientemente e informado tienes que tomar una decisión. Porque es tu cuerpo, es tu salud. ¿Ya? Uno te ofrece nomás las alternativas. Y a ti tienen que decirte, las alternativas son estas. La reducción mamaria tiene estas complicaciones, tiene estos beneficios y tú tienes que ver junto con tus miedos y preocupaciones, lo que sea, si lo tomas o lo dejas. Afortunadamente no es una situación de vida o muerte, que si no lo haces eso va a implicar un deterioro muy grave de tu salud. ¿Ya? Pero por eso tienes la posibilidad de escoger ahí. Un paciente con cáncer tiene pocas posibilidades de escoger. Puede escoger, puede decir, no me quiero tratar. Está bien. Pero es poco probable que eso pase. Doctor,
Mi consulta es acerca del test genético. ¿Mm? Son varias. ¿Hay alguna edad ideal para hacérselo? ¿Debe ser pedido por un profesional? O sea, yo no puedo llegar y decir, ¿sabes qué? Vengo a hacerme el test genético. Ujú. ¿Se encuentra en todos los centros de salud y tiene cobertura? Ya. La edad, puedes hacerla a cualquier edad. De hecho, se la puede hacer a un niño, porque eso no cambia, ¿ok? Tú puedes tener, por ejemplo, supongamos que ese eres tú, te haces el test genético, te sale positivo y tú tienes 2 hijas que tienen 12 y 10 años, tus 2 niñas, y tú sabes que tienes esta mutación y que esa mutación tiene una alta probabilidad de pasarse a tus hijas, te las puedes hacer inmediatamente a ellas. Y es un test genético que se hace con muestra de sangre o de saliva, o sea que tampoco es algo tan invasivo para ellas, ¿ya? Y tomar una decisión con ellas sabiendo ya que ellas son portadoras de esta mutación. Eso con respecto a la edad. Con respecto a si está disponible en muchos centros, la verdad es que no. Son estudios que están sumamente, ¿cómo te podría explicar? Centralizados a nivel mundial. Ni siquiera en todas partes del mundo están disponibles. Son laboratorios a nivel mundial que procesan estos estudios genéticos. Entonces, hay laboratorios acá en Santiago que toman las muestras, las envían, por ejemplo, a Estados Unidos, a Europa, y allá procesan la muestra y te la envían el resultado, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, no tienes esa posibilidad de tomar la muestra para que se procese acá, ¿ya? Existe un par de clínicas que sí, pero en realidad, en general, uno manda a la paciente al laboratorio tanto cuanto, y ese laboratorio toma la muestra y envía los resultados para afuera y al cabo de 2 semanas te tiene la información. Cobertura no tiene, bajo ningún concepto. Ni por ISAPRE, ni por seguros oncológicos, ni por nada. O sea, tienes que pagarlo tú de tu bolsillo sí o sí, porque aquí estamos hablando de un estudio preventivo, aquí no hay ninguna enfermedad existente, ¿ya? Y la otra pregunta me dijiste era... No, si debe ser solicitado por un profesional. Sí, tiene que ser solicitado. Tú no puedes ir tú, hola, ¿qué tal? Me quiero sacar una muestra. Eso, ¿no? Tienes que ir con una orden y especificar qué estudio te quieres hacer. Porque no es que me quiero hacer estudio genético, sino hay montones de panel que hablan de montones de mutaciones para diferentes tipos de enfermedades, no solamente cáncer también, ¿ya? Entonces, en la que nos importa a nosotros son un panel que tiene como 7 mutaciones, 7 genes a estudiar probablemente, y esas son las que uno pide. ¿Y el profesional indicado, un oncólogo, un Sí, ginecólogo? un oncólogo generalmente, un oncólogo, sí. Lamentándolo mucho, los ginecólogos tienen poca formación en el tema de cáncer de mama, o sea, por escuela, no es que ellas sean flojos, ellas se dedican a otras cosas muy bien, pero por escuela a nivel nacional los ginecólogos tienen una formación en cáncer de mama bastante más acotada, entonces es más bien con alguien dedicado o bien mastólogo o bien un oncólogo, ¿ya? ¿En qué momento en que el cáncer ha aparecido duele? ¿En qué momento en que el cáncer aparece duele? Muy, muy avanzado, muy avanzado. En este momento, en la actualidad, ¿ha aparecido algunas otras pautas que se puedan regir, aparte de palparse, hacerse la mamografía? ¿Hay otras ¿Tú dices como para el diagnóstico temprano del cáncer de mama? preventivas? Exacto. No. De hecho, la palpación o el autoexamen de mama que se le dio mucho bombo hace unas décadas atrás, en el fondo va quedando como de lado. Porque cuando tú te llegas a tocar un tumor en tu mama, ya debe tener por lo menos unos 2 centímetros, y eso ya es grande, ¿ok? En general es la mamografía. La mamografía, se simplifica todo mucho a la mamografía. No pierdas la oportunidad de partir tu mamografía y de ahí para adelante no te olvides nunca hasta el día que te mueras de vieja tu mamografía. No hay una fecha de término. Gracias. ¿Tiene que ser anual las mamografías? Anual. Anual. Los gringos una vez y se les ocurrió por razones de costos hacerlas cada 2 años. Sí, sí. No, no les fue bien. Así que volvieron otra vez al anual. ¿Ya? Ahí. Mi pregunta es, yo tengo la curiosidad porque la mamografía es la forma más primaria de detección. Ujú. Cuando uno va, y a mí me pasa, cuando uno va a hacerse la mamografía y le mandan a hacer una ecografía, Ujú. se supone que si hubiera algo, la mamografía lo diría, porque Es que son complementarios. Lo que una ve no lo ve la otra y viceversa. Entonces puede que tu mamografía sea perfecta, se vea todo muy bien, pero tu médico, radiólogo o el médico que te vio la mamografía quiere ver otra cosa más y te pide entonces la eco para tener más información de algo que le llamó la atención o que el radiólogo le sugirió esto, me hagámoslo mejor con una eco. ¿Ya? Pero es para lo mismo. Es para lo mismo. Y el objetivo siempre va a ser el diagnóstico del cáncer. Esa es la palabra que tenemos nosotros metida en la cabeza siempre cuando vemos uno de estos exámenes, ver que no tengas un cáncer. ¿Ya? Ahí atrás hay uno.
Buenos días o buenas tardes, doctor. Sí. La consulta es, el año pasado acá en la clínica UPA se estaba realizando un examen que al final no entiendo si suple la mamografía o complementaria o es un tipo de mamografía. El nombre no lo sé muy bien pronunciar. ¿Te suena tomosíntesis? Screening, algo. Screening mamario son los exámenes que se hacen en forma habitual para el diagnóstico temprano del cáncer de mama. Dentro de la mamografía hay técnicas. Una de ellas es la tomosíntesis, que está disponible acá en la clínica Bupa y en varios lugares más también, que son técnicas que el radiólogo emplea para ver mejor la imagen que está viendo, ¿ya? Para poder estudiarla por varios lados sin tener que apretarte la mama por varias partes. Pero sigue siendo una mamografía. El screening también. Y el screening también. ¿Screening es una forma de mamografía? No, es mamografía. Screening es la política que nosotros llamamos de hacerle exámenes mamográficos, ojalá a todas las mujeres a partir de los 40 años, todas las mujeres sanas. Esa política de salud pública se llama screening mamario. Con ese screening, una vez al año, uno está haciendo prevención de... Estás haciendo detección precoz del cáncer de mama, En exactamente. estricto rigor, el cáncer de mama no se puede prevenir. No, entonces tú lo podrías diagnosticar tempranamente. Entonces la idea es que a las que les va a dar el cáncer se las diagnostiquemos temprano, cosa de ofrecerles un tratamiento súper efectivo y corto. Ojalá. Bueno. Un par de preguntas y cerramos ella y cerramos ya. ¿Mamografía? En situaciones en que sí son requeridas, sí. Ya, porque yo me hice una en julio, Ujú. ya no... Esa basta por el año. ¿O me puedo hacer Depende de lo que te salió. Si la mamografía dice, acá hay algo que tenemos que ver, te lo pueden repetir en 6 meses la mamografía. También pasa. Pero tiene que estar indicado. Tiene que estar indicado, en el informe lo dice. Pero, por ejemplo, acá dicen que uno se puede registrar para hacerse una mamografía. Claro. Pero te la haces cuando te corresponden. Sí, te la haces en... Yo me había hecho una en junio. Si esa mamografía está buena y es en un centro, digamos, de calidad, por así decirlo, no hay por qué hacerte una hora. ¿Ya? Muchísimas gracias a todas por venir. Gracias. Estuvo súper buena.